y bienvenidos a la clase. En serio que me da mucho gusto saludarles. Sus exámenes ya fueron calificados, ya seguramente si entran a su correo de Edu, les va a llegar una liga o algo así para que puedan ingresar al examen y verificar qué pasó con las respuestas. En general a todos les fue bastante bien, así que está bien, está bien. Pero esto nuevo que estamos aprendiendo, ¿qué sentido tiene o para qué se usa? Por si de repente te lo preguntaste y te sientes algo perdida o perdido. La unidad pasada, nosotros revisamos las medidas de frecuencia, ¿verdad? Y en esas podíamos determinar diferentes formas de dimensionar la cantidad de enfermedad que existe o la cantidad de nuevos casos que se presentan de una condición. Y eso en sí mismo, pues es importante porque pues, para eso está hecha la epidemiología y esta nos va a brindar datos que ayuden a tomar decisiones en salud, de muchos sentidos, ¿ves? Y aunque la epidemiología es una disciplina de la salud pública y muy probablemente la mayoría de ustedes se dedique más a actividades clínicas, no de salud pública, pues al final todos estamos implicados en ese proceso. Y para ti, como clínica o como clínico, entender la magnitud de una enfermedad que vas a tener que tratar en una cantidad determinada de pacientes te ayuda tanto para generar diagnósticos como para ir midiendo la efectividad del trabajo que se hace en la clínica. Y así que las medidas de asociación son útiles, pero estas otras medidas que estamos aprendiendo ahora, perdón, las de frecuencia son útiles, pero las que estamos aprendiendo ahora que se llaman de asociación, por ejemplo, el RR, la razón de riesgos, o el OR, la razón de momios, esas medidas son útiles cuando lo que a ti te interesa es saber qué hay detrás de la ocurrencia de una enfermedad. O sea, ¿por qué ocurre? ¿Qué factores están vinculados con la ocurrencia de una enfermedad? Pero también te sirve para saber qué factores están asociados con la curación de una enfermedad. Así que estas medidas se calculan cuando se está haciendo un estudio en el que yo quiero conocer la efectividad de una terapia, por ejemplo, un ensayo clínico, o cuando estoy queriendo conocer el impacto de estar expuesto a una condición ambiental, social o de cualquier otra índole, ¿no? Entonces, estos estudios que miden el pronóstico de los pacientes o la etiología surgen de diseños epidemiológicos que se llaman casos y controles o cohortes, o bien de ensayos clínicos. Entonces, estos son como los tres grandes diseños que aprenderemos en la próxima unidad. Las cohortes, que son estudios de seguimiento de pacientes, los ensayos clínicos, que también son un estudio un poco más cortito de seguimiento, pero que además hubo un experimento que se hizo. En una cohorte no se hizo un experimento. Y otro diseño es el de los casos y los controles. Ahora, cada uno de estos diseños tiene chance de captar la ocurrencia de la enfermedad de manera diferente. En un estudio de una cohorte, estoy repitiendo lo que ya vimos antes, es como un poco para resumir. En un estudio de una cohorte, la captación de los eventos fue, digamos, progresiva. Es decir, yo conocía a los pacientes cuando sabía que estaban expuestos al factor, pero que todavía no desarrollaban la enfermedad. Entonces, los observé en el tiempo y capturé la incidencia de la enfermedad. Bueno, cuando se tiene esa posibilidad, la medida de asociación a calcular es una RR, una razón de riesgos. También a la razón de riesgo se le conoce como riesgo relativo, pero al final ves que las iniciales son RR. Entonces, razón de riesgos o riesgo relativo es lo mismo y es RR. Pero cuando yo no tuve ese chance de conocer a los pacientes o a las personas antes de desarrollar la enfermedad, sino que yo ya tengo a ese grupo de pacientes que ya sé que son caso de cierta enfermedad, entonces puedo estudiar la asociación con algún factor de manera retrospectiva. Ese es el escenario de un estudio de casos y controles. Y de eso te hablaré más adelante con más detalle. Ahora lo único que quiero que tengas muy presente es que cuando se tuvo un estudio de casos y controles, es decir, que la captación de los pacientes, voy a decir enfermos, la captación de los enfermos fue primero y después
fue averiguar si estuvieron o no expuestos. Cuando fue en ese sentido, la medida de asociación a calcular se llama odds ratio o razón de momios, ¿ok? Una OR, va. En el pizarrón, espero que alcances a ver porque no sé qué más hacer para que puedas ver mi pizarrón. Pero en este pizarrón lo que yo te quiero mostrar en la parte de acá arriba, solo fíjate de aquí para arriba, es cuál es la lógica de esta captura de datos, ¿ves? Entonces lo que yo tengo es este cuadrito de 2x2, ¿va? Entonces, si tienes una libreta, haz ese cuadrito, por favor. Dibuja ese cuadrito en tu libreta, ¿va? Entonces haz esta tabla de 2x2. ¿Por qué es 2x2? Porque hay 2 columnas y 2 filas. Muy bien. Ahora, cada uno de esos cuadrantes, para identificarlos, ponle una letra ahí adentro. Ve por un cuaderno si no tenías nada ahí a la mano, una hoja, lo que sea. Este cuadrante se llama A, este es el cuadrante B, este es el cuadrante C y este es el D. ¿Lo puedes ver? Oh, no sé si no te ayuda mucho. ¿Lo alcanzas a ver? ¿Me dices? Sí se ve. No. Entonces, así puedes llamar los cuadrantes un poco para facilitarte la comprensión, ¿va? Normalmente yo, no quiere decir que todos los libros lo hagan, pero yo lo hago y he visto mucha gente que lo hace también. A esta primera fila le denomina la fila de los expuestos y le ponemos una E con un signo para que sepas que es positiva la exposición, o sea que sí estuvo expuesto. Y esta siguiente fila es la de los no expuestos, es decir, aquellos que no estuvieron en contacto con un contaminante o con cierto químico o con lo que sea, ¿ves? Los no expuestos es una E con un guión como de menos, ¿va? Y en este caso, las dos columnas se dividen. Una, la columna de los casos, donde yo le suelo poner C más, una C de caso más de que si es caso. Y esta, las no casos, que pues es una C con un menos, ¿va? Ahora, ¿qué necesitas para calcular una razón de riesgos? La razón de riesgos se calcula, estoy repitiendo, ¿verdad? Porque lo vimos en la clase pasada. Primero conociendo cuál es la ocurrencia de la enfermedad entre los expuestos. Entonces, si todos los expuestos, si yo los sumara, aquí lo que estoy sumando es el cuadrante A más el cuadrante B, porque estos dos cuadrantes es la suma de todas las personas expuestas, mientras que la suma de todos los que no se expusieron, pues son el cuadrante C más el cuadrante D, ¿ves? Entonces, estas son las sumatorias. De modo que una razón de riesgos necesita saber primero cuántos enfermaron, o sea, el cuadrante A, cuántos son casos, pero entre el total de las personas expuestas. Por eso yo estoy dividiendo A sobre M1. ¿Qué cosa es M1? Es la suma de A más B, ¿ok? La suma de A más B es M1. Aquí está. Y esto, que es una proporción, porque A está contenido en M1, ¿verdad? Entonces es una proporción. A esa proporción también le tengo que calcular ahora la incidencia, o sea, la ocurrencia de la enfermedad, pero en aquellos que no se expusieran, ¿ves? Y lo que voy a querer saber es cuántas veces es mayor la incidencia entre los expuestos que entre los no expuestos, o cuántas veces es menor, o si es igual, ¿ves? Porque si fuera igual la incidencia aquí que la incidencia acá, pues entonces la exposición nada tiene que ver con la incidencia, ¿ves? O sea, o con la ocurrencia de la enfermedad. Por eso es que los valores que yo puedo tener de un cálculo de una RR es o 0, perdón, o 1, y calcula, y si el resultado es un 1, significa que yo estoy dividiendo lo mismo aquí por lo mismo que está acá abajo, ¿verdad? O sea, estoy dividiendo 30% sobre 30% y el resultado va a ser 1. Y en ese sentido, lo que yo suelo interpretar es, pues no hay asociación porque se enferma la misma gente expuesta que la no expuesta. Entonces, la exposición nada tiene que ver. En cambio, si el valor del cálculo del RR fuera superior a 1, lo que yo estoy viendo es que es más común enfermarte cuando estabas expuesto que cuando no lo estabas. Pero si el resultado de este cálculo de RR fuera menor a 1, lo que está pasando aquí es que es más probable
que te enfermes no estando expuesto. Por lo tanto, la exposición es como si protegiera de enfermarte, ¿ves? Porque si te expones es menos común que enfermes, entonces es un poco protección. Esta interpretación a veces cambia un poco, o sea, siempre es como esta idea, ¿no? O sale uno, o más de uno, o menos de uno. Pero a veces, bueno, eso lo voy a decir más adelante porque no quiero confundirlos. Pero bueno, en total, estos son los 3 resultados que tú puedes tener de una RR, ¿ves? Si es mayor a 1, asumes que exponerte incrementa la probabilidad de ser caso. Y si es menor a 1, es que exponerte reduce la probabilidad de ser caso de la enfermedad. Muy bien. Pero también puede ocurrir que tú no hiciste un estudio de una cohorte o no estás leyendo una cohorte, sino que lo que estás leyendo es un estudio de casos y controles. Cuando ese es el escenario, entonces la medida a calcular se llama OR. Y para calcular el OR es parecido, pero no es igual, ¿ves? Es decir, tienes otra vez este cuadrante, esta tabla de 2 por 2, pero ya no tienes estos marginales. O sea, esto de aquí que tenías acá, aquí ya no lo tienes y no lo necesitas. De hecho, en realidad ni siquiera lo sabes. Por eso no lo usas, porque en realidad no sabes cuánto es. Y cuando lleguemos al estudio de casos y controles y que te explique, lo vas a notar más, aunque ya hablamos de eso un poco, ¿verdad? Antes. El punto es que tú no tienes marginales y por lo tanto, lo único que tienes son los datos dentro de tu cuadrante. Es decir, conoces a un grupo de pacientes enfermos de algo y a un grupo de pacientes que no están enfermos de ese algo, ¿va? Ellos son tus casos y tus controles. Y después de esto, lo que hiciste fue indagar en cada uno de los grupos qué tan frecuente fue que estuvieran expuestos o que no lo estuvieran. Entonces, si ves, la lógica es para acá, ¿ves? Es al revés. Y en este caso, primero los conociste expuestos y luego viste si se... No sé si cuando me volteo dejen de escuchar bien, perdón. Pero primero los conociste expuestos en una cohorte o en un ensayo clínico y luego viste cuando enfermaron o cuando se curaron, ¿no? Y en este caso no, primero los conociste enfermos y luego conociste si estuvieron o no expuestos. Los cuadrantes se acomodan igual, ¿ves? Aquí yo tengo a las personas caso de la enfermedad y divididas entre los expuestos y entre los no expuestos. Y aquí, en este cuadrante de acá, yo tengo a las personas que son mis controles. Los controles serán las personas sanas. Igualmente los tengo divididos en 2 cuadrantes. Estos son las personas sanas que sí dijeron haberse expuesto y estas son las personas sanas que dijeron, no, pues yo nunca me expuse a eso, nunca tomé ese medicamento, nunca he tenido exposición a una gran cantidad de ruido o lo que sea que estés evaluando como factor de exposición. Para calcular es un poquito diferente, porque lo que tienes que calcular en una razón de momios, primero es el momio de haber sido caso y luego el momio de no haber sido caso o de ser control. ¿Y eso qué es? Yo no sé si tú te acuerdes que yo te decía que un momio es como cuando en un dado lo que tú haces es dividir el número de caras que te pueden salir sobre las que no te pueden salir. O sea, si, estoy repitiendo lo que dije la vez pasada, si yo quisiera saber el momio de que al aventar el dado te salga la cara con el número 3, pues el momio es 1, porque solo hay una cara que tiene un número 3, ¿y cuántas caras no tienen número 3? Pues otras 5 caras, entonces es 1 sobre 5. Entonces un momio es lo que ocurre sobre lo que no ocurre, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que tú vas a dividir acá es una razón. Primero, el momio de los casos, lo que tienes que hacer de cálculo es cuántos casos tuviste expuestos sobre cuántos casos no tuviste expuestos, que son justamente el cuadrante C. Entonces, el primer momio es A sobre C. Y el segundo momio es este de aquí, de tus personas controles, cuántas se enfermaron, y eso lo divides sobre las que no enfermaron. Entonces, estos dos, lo voy a poner en un círculo, esto de aquí no es una proporción, ¿lo notas? Es una razón, la razón A sobre C.
Y esto de acá, que estoy circulando, tampoco es una proporción, es una razón. La razón de B sobre D. Dime si hasta aquí te sientes algo confundida o con dudas de esto que estaba explicando. ¿Cómo vas? ¿Alguien se siente con una duda? Si la sientes, escríbemelo después. O sea, a lo mejor si no la quieres decir aquí o no sé, tú me escribes, ¿va? Para que yo te ayude a irlo resolviendo. El punto aquí y la razón por la que tú haces un cálculo diferente para obtener esto que para obtener esto es porque aquí estás dividiendo dos proporciones, pero aquí estás dividiendo dos razones. Yo no sé si te acuerdas de la clase pasada que yo te decía, es que cuando divides dos razones no calculas igual, o sea, matemáticamente no puedes hacer lo mismo. Por lo tanto, tienes que aplicar esa ley de la tortilla, ¿ves? En donde multiplicas extremos por extremos y medios por medios. Y justamente lo que haces aquí. De modo que una razón de momios también se conoce como razón de productos cruzados, porque el cálculo es así, A por B, y a eso lo vas a dividir por C por B, ¿ves? Entonces haces esta como cruce de tus cuadrantes y así es como obtienes la razón de momios, ¿va? De modo que esta es una especie de recordatorio que yo quería hacerles de cómo se calcula una y cómo se calcula la otra medida de asociación. ¿Hay más medidas de asociación? Sí, pero a veces tú lo único que tienes disponible, los únicos datos que tienes no son de un estudio ni de cohorte ni de un estudio de casos y controles, sino que solo tienes datos de una encuesta. Una encuesta es un diseño de estudio transversal. Y cuando solo tienes eso, entonces puedes calcular una medida de asociación. Sí. ¿Cuál es la idónea a calcular? La razón de momios. Cuando el estudio contiene datos que son de una encuesta y por lo tanto son prevalencias y no incidencias, entonces a esa medida de asociación se le llama OR de prevalencias. Y ya, nada más, o sea, es como un apellido que le pones para distinguir o para que los demás sepan que esos datos que estás obteniendo no los sacaste de un estudio de un casos y controles, sino que los sacaste de un estudio transversal. No quiero enredarnos más con esto, pero al final de cuentas, tanto un estudio retrospectivo como un casos y controles, como un estudio transversal, la medida de asociación, si es que vas a calcularla, es una OR. En cambio, cuando tu estudio fue prospectivo, como una cohorte o como un ensayo clínico, la medida de asociación a calcular es una RR, una razón de riesgos, ¿va? Eso es lo único. Y la manera de calcularla, pues ya están allí, ¿va? Yo creo que con la presentación que te envío, ahí se describe cómo hacerlo, pero si abres cualquier, o sea, si mi explicación es como muy mala para ti o no sé, puedes abrir cualquier video de YouTube y ahí te explican cómo calcular una OR o una RR, ¿va? Entonces, eso hasta aquí. Las dos medidas de asociación que vamos a revisar son estas dos, pero hay una medida más para la que te dejé un video en aula virtual. Esa medida, ¿puedo borrar aquí, muchachos? Bueno, no sé si... Ya sé que se ve todo enredado, de todas formas no sé si les iba a servir, pero bueno, voy a borrar. Es que quiero mostrarte una cosa, fíjate, las medidas de asociación, si tú lo notaste, lo que están haciendo es dividir una cosa sobre otra cosa. Eso es una medida de asociación. No importa si es razón de riesgos o si es una razón de momios, al final es dividir una cosa sobre otra, ¿ves? En cambio hay otras medidas, les voy a poner aquí como para separarlas, hay otras medidas que se llaman de riesgo atribuible. Y un riesgo atribuible no tiene mayor dificultad si uno piensa que lo que está pasando aquí es que si en las medidas de asociación estoy dividiendo una cosa sobre otra, perdón, a lo mejor no alcanzaste a escuchar. Si en las medidas de asociación estoy dividiendo una cosa por otra,
En una medida de las medidas de riesgo atribuible, en las medidas de riesgo atribuible, lo único que estoy haciendo de diferente es que esto lo estoy restando de esto. ¿Ves? Una medida de asociación es una cosa que se obtiene dividiendo y una medida de riesgo atribuible es una cosa que se obtiene restando. Entonces, fíjate, si yo a esta cosa de aquí es la incidencia, es que no sé si alcanzas a escuchar cuando yo me volteo. Si esta cosa de aquí es la incidencia en los expuestos y esta cosa de acá es la incidencia en los no expuestos, ahora imagínate que le voy a poner números, ¿va? Imagínate que la incidencia en personas que se exponen al ruido, la incidencia de estrés, por inventarme algo, la incidencia de estrés entre expuestos a cierto tipo de ruido es del 40% o 0.4. Y la incidencia entre los no expuestos es de 0.3, ¿va? Ahora, ¿cuál es la medida de riesgo atribuible? Ah, pues lo único que tengo que hacer es hacer una resta. Entonces yo tengo aquí a 0.4 menos 0.3, ¿ves? O sea, le voy a dividir la incidencia en los expuestos menos la incidencia en los no expuestos. ¿Y cuál es la idea detrás de esta medida de asociación? Pues determinar cuál es el resultado. ¿Alguien me quiere decir cuál es el resultado de esta resta? 0.1. 0.1, ¿verdad? Quiere decir que sí hay personas que sin exponerse al ruido presentan cuadros de estrés, ¿ves? O sea que el ruido no es lo único, no es el único factor que provoca estrés, pero se observa una diferencia en aquellos mayormente expuestos que en aquellos que no se exponen tanto a cierto tipo de ruido. Y que la diferencia atribuible, ¿ves? Es la lógica del nombre, la diferencia en la incidencia que es atribuible al ruido es de 0.1. Esto no, porque esta persona de aquí, estos de aquí, ya tenían estrés aunque no escucharan ruido de manera excesiva y ya lo tenían, ¿ves? Por lo tanto, lo atribuible es ese exceso que ocurre en la incidencia entre aquellos que están expuestos. Hay otra cuestión acá que te presento en el video, pero la lógica del riesgo atribuible es esta. La gran diferencia entre una medida y la otra medida es esto. Y esa otra medida es bastante útil para entender. Te voy a decir una cosa, perdón. Esta medida de aquí, las de asociación, te permiten saber con qué fuerza es que una cosa está vinculada a la otra, con qué fuerza el ruido está vinculado al estrés. Pero para tú poder entender de qué magnitud es el exceso de riesgo que hay por exponerte, entonces no necesitas una medida de asociación, sino una medida de riesgo atribuible. Y en ese video te explico un poco más sobre el riesgo atribuible y por qué es una medida tan útil y tan bonita y además muy fácil de obtener, ¿va? Entonces vayan y vean eso en ese video. Lo que quiero hacer ahora, en lo que nos resta de la clase, es practicar junto con ustedes una serie de ejercicios para entender cómo uno resuelve, digamos, ya más en la vida real, ejercicios que quieran medir medidas de asociación. Sí, Carolina. Maestra, ¿puede volver a repetir lo que significaba la medida de riesgo atribuible? Sí, en general es una medida que permite dimensionar o cuantificar el exceso de riesgo que una exposición tiene para que ocurra una enfermedad. En este caso, la enfermedad, digamos que, bueno, no necesariamente es una enfermedad, vamos a decir el estrés, ¿ves? El estrés ocurre en personas que se exponen al ruido y en personas que no lo hacen, en las dos. Pero imagínate que sí hay un exceso de ocurrencia de estrés por exponerte a una mayor cantidad de ruido. Eso es lo que mide la medida de riesgo atribuible. ¿De cuánto es ese exceso? ¿Va?
Gracias, maestra. De nada. Bueno, ahora quiero compartir mi pantalla para que vean una serie de ejercicios que quiero que vayamos resolviendo juntas y juntos, ¿va? Ok. Estos ejercicios yo también se los voy a dejar para que, pues hoy lo vamos a terminar, pero ustedes vayan avanzando, ¿ok? Muy bien. Yo creo que ya pueden ver mi pantalla. Me voy a ir aquí a un ejercicio. Tengan por favor una libreta a la mano, ¿les parece? Tengan una libreta para que no solo los vean, sino que sí los puedan ir resolviendo junto conmigo. Aquí está. Bueno, vamos a ir a hacer. Vamos a ir haciéndolo, ¿ok? Voy a borrar aquí. Listo. ¿Me ayuda alguien a leer ese ejercicio número 17, por favor? Si quiere, Yo, yo. adelante. Sí. Bueno, dice, en un en un estudio de casos y controles se evaluó la calidad del sueño a través de la polisomnografía en un total de 600 sujetos, 305 de los cuales tenían diagnóstico de fibromialgia. Entre los pacientes con el padecimiento, 181 tuvieron un resultado de polisomnografía que indicó baja calidad del sueño expuestos. En el resultado anterior, también se observó en 100 pacientes sin diagnóstico de fibromialgia. Por su parte, el 32.5% de todos los sujetos del estudio estuvieron libres del padecimiento y tuvieron un resultado de adecuada calidad del sueño. Existe asociación entre la fibromialgia y la baja calidad del sueño. Calcula la magnitud de la asociación. Entonces vamos a hacer un cálculo de una medida de asociación. Y dice ahí que el estudio es de casos y controles. Ya sé que las opciones todas tienen un OR, pero te recuerdo, casos y controles, el cálculo de la medida de asociación es un OR. Ahora, ¿cómo le hago para acomodar esos datos en una tabla de 2×2? Vamos haciéndolo juntos, ¿les parece? Primero vamos a dibujar nuestra tabla. Dibújala en tu cuaderno, por favor. Y acuérdate que esta primera columna es de los casos, que en este caso, ¿son casos de qué? ¿Cuál es el padecimiento? ¿Cuál es el padecimiento que se está evaluando? ¿Fibromialgia? Ok. Y aquí están los expuestos y los no expuestos. Ahora, ser caso es ser diagnosticado con fibromialgia. Y la exposición a la que se están refiriendo, ¿cuál es? ¿Cuál es el factor con el que se pretende vincular si hay asociación entre la fibromialgia y qué cosa? Y la baja calidad del sueño. Ok, entonces aquí ser expuesto es alguien que tiene un problema con la calidad de su sueño. Esos son los expuestos. Sueño, calidad del sueño. Y aquí ser caso es alguien que tiene fibromialgia, ¿va? Ok. Entonces vamos a ver los datos que están allí para saber cuántos son o quiénes van dentro de cada una de las casillas. Primero dice que son 600 sujetos en total, ¿ves? Entonces estos 600 son el total de personas que fueron evaluadas. Y dice aquí de que de esos 600, 305 tenían el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, ¿en dónde van esos 305? Van aquí, es el total, es la sumatoria total, son esos 305, son todos los casos. Ahora sí, dice, entre los que tenían el padecimiento, que son estos, 181 tuvieron un resultado de la polisomnografía que indicó baja calidad de sueño. Ahora sí, díganme ustedes, ¿en qué cuadrante pongo a esos 181? ¿A, B, C o D? ¿En qué cuadrante van? En el A. En el A, ¿verdad? Entonces 181. Por lo tanto, ¿cuántos van aquí en el C? 124. 124. ¿Todos de acuerdo? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Por qué? ¿Nos dices cómo lo calculaste por si hay alguien que no sabe? Sería el total de casos, que sería 305, menos el total de casos expuestos, que sería 181.
Entonces hubo 124 personas que sí tenían el diagnóstico de fibromialgia, pero que no salieron positivos con una mala calidad del sueño. ¿Va? Ok. Ahora, alguien léame lo que sigue. Bueno, yo lo leo. El resultado anterior, o sea, lo de la baja calidad del sueño, también se observó en 100 pacientes sin el diagnóstico de fibromialgia. Entonces, ¿en dónde van esos 100 pacientes? ¿Aquí o acá? ¿En el B o en el D? En el D. ¿En el D? ¿Dices aquí? No, perdón, en el B. En el B. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esas 100 personas dice que tuvieron la baja calidad de sueño. Y aquí acuérdense que baja calidad de sueño es estar expuestos. Por lo tanto, ¿cuántas personas voy a tener aquí? Serían Acuérdense. 195. ¿Ok? ¿Cómo lo calculaste? Bueno, primero del total de individuos, se le restan los 305 casos y ya con eso tenemos el total de los no casos, que serían 295. Y pues ya nada más se le resta a los 100, que serían pues los que se expusieron, pero siendo un no caso. Que se expusieron exactamente siendo un no caso, ¿ves? Esa es una forma. La otra forma es utilizando ese dato que estaba allí, que dice el 32.5 de todos, porque se supondría que estos 195 son el 32% de estos 600. Así que hay varias formas, ¿ves? Al final de cuentas, quiero que mires que en este cuadrante los datos son proporcionales, ¿ves? Entonces cuadran los datos. Muy bien. Ahora sí, con estos valores, por favor, calculen el OR. ¿Se acuerdan cómo se calcula, verdad? A por D sobre C por B. Por favor, hagan ese cálculo. ¿Cuánto les sale? ¿Alguien ya lo tiene? Obviamente vayan por una calculadora o háganlo en el Excel o algo así, ¿va? A mí me dio 2.85. A ver si alguien confirma tu dato. También. 2.85. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cómo interpretamos ese 2.85? ¿Es más probable o menos probable que los expuestos desarrollen hayan desarrollado la condición? ¿Es más o menos probable? O sea, ¿sí es un factor de riesgo o es un factor de protección? ¿Qué parece? La mala calidad de sueño. Sí, es un factor de riesgo. Porque incrementa, ¿no? Los chances, digamos. Ahora, acuérdense que este es un estudio de casos y controles, así que la forma más correcta de interpretar no es decir que la baja calidad del sueño provoque fibromialgia, porque eso es como una idea de prospectivo, sino más bien la forma más correcta de interpretar es decir, si alguien tiene fibromialgia, lo más probable es que haya tenido una mala calidad del sueño, ¿ves? Ese es el sentido de la interpretación. Lo voy a repetir. No es que si alguien tiene mala calidad del sueño, es más probable que desarrolle fibromialgia. Es al revés, porque es un OR, viene de un estudio retrospectivo. Es que si un paciente que te encuentres tiene fibromialgia, lo más probable, es casi 3 veces más probable que haya tenido una mala calidad del sueño. ¿Ves? La interpretación, pero para atrás. Es una cosa así, ¿va?
Muy bien. ¿Qué les pareció este ejercicio? ¿Hacemos otro? Ahí va. Este es un ejercicio más largo. De hecho, los datos ya están allí. ¿Me ayuda alguien a leerlos, por favor? Este de aquí, el 18. ¿Quién guste? ¿Quién le guste leer? Nadie gusta leer nada, leo yo. Alguien ayuden a leer eso. Sí. Dice, en un estudio de casos y controles se identificaron como casos a personas con el diagnóstico de artritis reumatoide. Se analizaron distintas variables para conocer su asociación con la artritis reumatoide. Los datos se presentan en los cuadros inferiores. Calcula la medida de asociación que corresponde y registra en el área de la respuesta. Bueno, en el área de respuesta. Dice 1. Las variables que tuvieron una asociación positiva. 2. Para las anteriores, señala el valor de la asociación. Incluye 2 decimales. No se penalizará diferenciación de redondeos. Okay. 3. Interpreta el resultado. Bueno, entonces aquí el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Ustedes tienen estos valores, ya están las tablas. Bueno, este no lo vamos a hacer en este momento, sino que se queda un ejercicio para que ustedes lo resuelvan. Antes de irnos les paso la liga de este Forms para que ustedes vayan resolviéndolo. Pero ya viste aquí cuál es la estructura. Fíjate muy bien en la redacción de la pregunta para que veas qué medida de asociación se tiene que calcular, si un OR o un RR, y luego realicen los cálculos correspondientes, ¿va? Ok. Este ejercicio no es para que lo llenen y lo en el Forms, es más bien para que ustedes en su libreta hagan el ejercicio. O sea, no me tienen que mandar las respuestas, es lo que les quiero decir. Pero vamos a hacer este de aquí, ¿les parece? Ok. Vamos a hacer este ejercicio y vamos a ver primero qué medida es y luego cuál es el resultado. Ivonne, ¿me ayudas otra vez a leerlo? Y también, dice, un estudio incluyó a 262 pacientes que realizaron actividad física regular 2 o 4 veces por semana y 316 con bajos niveles de actividad física, menos de 2 veces por semana. Después de 10 años de seguimiento, 77 de este grupo de actividad física regular y 136 sujetos del otro grupo tuvieron un diagnóstico de desorden de ansiedad generalizado. Calcula la asociación entre la realización de actividad física y el desarrollo de el desorden de ansiedad generalizado en esta población. Ok, muy bien. Ahora, fíjense en el sentido de la pregunta y alguien quisiera decirnos qué medida de asociación le parece la adecuada, un RR o un OR. Un RR. ¿Y por qué? Porque estuvieron siguiendo a los pacientes desde antes que presentaran la enfermedad, bueno, la condición. Exactamente, ¿verdad? Primero conocieron la situación de exposición y luego el desarrollo del padecimiento. Entonces, ya sabiendo esto, lo que vamos a hacer es que por favor en su libreta comiencen a organizar los datos, ¿va? Vamos a dar unos 2 minutitos para que organicen los datos y luego los vamos a ir acomodando todos, ¿verdad? Entonces, por favor, comiencen. ¿Quién va aquí? ¿Quién va aquí? ¿Quién va aquí? ¿Quiénes son estos? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué necesitan, va? Entonces, a ver. Váyanlo haciendo en su libreta.
Si alguien está confundido, necesita ayuda, nos dice, ¿va? ¿Listo? ¿Ya acomodaron o estoy? Bueno, entonces vamos a ir acomodando aquí también para todos los demás. ¿Quiénes son esos 162 pacientes? ¿En dónde los pongo? ¿Dónde pongo a esa gente? ¿Va dentro de un cuadrante o es uno de los marginales? Es uno de los marginales. Ok. ¿Es el marginal de los expuestos o de los no expuestos o de los casos o de los no casos? ¿De quién es marginal? De los no expuestos. ¿De los quiénes? Perdón, no escuché. ¿No expuestos? De los no expuestos, ¿ok? Entonces dice aquí que son personas que realizaban actividad física regular. Y tú dices, esos son los no expuestos. Podría ser, ¿ok? Maestra, ¿no serían los expuestos? ¿Por qué? Pues porque son los que sí realizan las cosas, bueno, la actividad. Ah, fíjate. Entonces vamos a leer en dónde podemos entender, en dónde los tenemos que acomodar. Vámonos a la última, al último renglón, prácticamente. El último renglón dice, calcula la asociación entre la realización de actividad física y el desarrollo de este padecimiento, que es el desorden de ansiedad generalizado. Lo que uno puede ver aquí, o sea, uno lo puede dar dos lecturas si uno quiere y ninguna de ellas va a estar necesariamente mal. Yo podría ver la exposición como realizar actividad física o la exposición como ser más sedentario. Cualquiera de las dos, digamos, está bien. La cosa aquí es al final cómo lo voy a leer. Si ser sedentario te incrementa el riesgo o bien si ser más activo te reduce o te incrementa el riesgo. Entonces, la lectura aquí es lo que al final de cuentas va a ser cómo quiera yo acomodar los datos. Entonces, una forma es, si quiere alguien, lo hacemos de un modo y alguien vaya haciéndolos al revés para que vea que la medida de asociación al final tiene que ver con la lectura que le dimos, ¿va? Entonces, voy a hacer esto que decía Ivonne y los voy a poner aquí a los 262. Pero a alguien, lo voy a poner con otro color, podría tener, en lugar de ponerlos aquí, podría ponerlos acá. ¿Ves? Estoy haciendo con otro color. Ahora, ¿en dónde ponen a esos 316? Pues igual los puedo acomodar al revés, ¿verdad? O sea, como yo quiera. Que la gente, estos de aquí, estos 262 es la gente con más actividad física y por lo tanto estos 316 son los que hacen menos, o bien podría tener a la gente con más actividad física aquí, ¿ves? No importa, muy bien. Dice que después de 10 años de seguirlos, observaron que en el grupo de actividad física regular, ya sea que los ponga aquí o los ponga acá, pero voy a hacerle aquí, estoy siguiendo el ejemplo del azul, a lo mejor ustedes más bien los pusieron acá arriba, cualquiera de las dos está bien, pero sigo el ejemplo del azul. Dice que 77 del grupo de actividad física regular y 136 del otro tuvieron el desorden de ansiedad generalizado. Eso es el caso, ¿verdad? Entonces los voy a poner acá. Y aquí voy a poner a los 136. ¿Qué medida de asociación se iba a calcular? Una RR. Calculen la RR cuando tienen los datos así, por favor. Y también calculen la RR cuando los tienen al revés. ¿Alguien se confundió con esto? Ah, yo ya andaba calculando la OR, maestra.
Ah, pero acuérdate que dice que fue un estudio de seguimiento, 10 años los estuvieron siguiendo. Entonces fue una cohorte. Fue una cohorte, hay que calcular una RR. Entonces vamos a calcular una RR cuando yo tomo primero estos datos, 77 entre 262 sobre 136 sobre 316. ¿Y qué te sale? Y ahora voy a calcular la OR al revés. O sea, si yo acomodé los datos al revés, ¿qué tenía que haber calculado? 136 sobre 316. ¿Sí? ¿Qué le sale? Si los acomodé bien, 377. Sí, ajá. Entonces, ¿qué les sale cuando calculan esta OR, muchachos? Digo, esta RR. A mí me salió 0.68, solo 0.681. Y si lo hacían al revés, si ponían como exposición a ser más sedentario, porque aquí es poniendo como expuesto si hiciste más ejercicio, pero en la otra manera, en el azul, es como decir que expuesto es quien hizo menos ejercicio. Entonces, ¿qué les resulta? Si lo hacen al revés. ¿Alguien lo está calculando? Mm, 0.43, pero no estoy segura, la verdad. A mí me sale 1.46. Me quedo con la Cuando lo hacen al revés, ¿verdad? ¿Así? Entonces, 1.46. sí. A ver, 136 entre 316 es 0.43. Y luego 77 entre 262 es 0.29. Entonces 0.43 entre 0.29 es igual a 1.48. Ok. Entonces, ¿cuál es el resultado correcto? Los dos. Los dos están correctos. Aquí la diferencia es cómo lo estás leyendo. Fíjate, me voy a ir primero con el resultado anaranjado. El resultado anaranjado significa que tú tomaste como exposición, para ti expuesto era hacer más actividad física. ¿Ves? Entonces lo que estás diciendo aquí, que es este de aquí, es que ¿qué tan diferente es el desarrollo del padecimiento si tú haces más actividad física que si haces menos? En este caso, el factor, el RR fue menor de 1. Eso significa que cuando haces más actividad física, cuando te expones a más actividad física, el desarrollo de este desorden de ansiedad es menos probable que cuando haces menos actividad física. Por eso el resultado es menor a 1. En cambio, cuando tú quieres poner como factor de exposición ser más sedentario, es decir, realizar menos de 2 veces por semana actividad física, lo que dices es que aquellos sujetos que son más sedentarios tienen un riesgo mayor de desarrollo de este trastorno de ansiedad o este desorden de ansiedad. Si tú lo ves, en realidad estás diciendo lo mismo, pero aquí estás poniendo el énfasis en la ventaja que tiene o en la reducción de riesgo que hay al hacer actividad física.
Y en el otro, en el de color azul, estás hablando igual del riesgo que supone hacer menos actividad o ser más sedentario. Ambos cálculos están bien. La forma aquí importante es la lectura. Ahora, si tú ves en el resultado, ¿qué resultado es el que, o sea, cuál fue la lectura que se le está dando? Pues como el resultado es como viene en la opción de punto 68, pues esta fue la lectura que se le dio en el ejercicio. Ver qué tanto beneficia hacer actividad física contra no hacerlo, ¿ves? Entonces, pues ahí está. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí porque ya se nos está acabando el tiempo. Y déjame te pongo la liga. Déjame te pongo la liga de este ejercicio para que tú en tus ratitos libres pues practiques un poquito más. ¿Te parece? ¿Cómo ves? Hay más ejercicios aquí. Y te digo, no es para que lo envíes, es para que tú practiques. ¿Está bien? ¿Cómo les fue con estos ejercicios? ¿Qué les pareció? A mí me gusta más RR que lo R. Bueno, pero al final de cuentas, mira, uno no lo calcula ya porque cuál te gusta más, sino al final con qué datos cuentas, ¿ves? Porque de eso depende poder hacer el ejercicio, con qué datos cuentas. A ver, entonces en el chat les voy a poner el link para que se metan a los ejercicios. Y esto, como todo en la vida, es cosa de práctica. Conforme practican más, lo entendemos mejor. ¿Va? La otra cosa que les voy a pedir es que revisen el video de riesgo atribuible que les puse en aula virtual. ¿Ven? Ahí explico para qué es esa medida, que lastimos o tristemente no se usa tanto como se debería usar, pero es una medida muy bonita y muy útil, ¿va? Entonces, con esto terminamos como que la parte explicativa de las medidas de asociación y vamos a comenzar la próxima semana a conocer los diseños de investigación, es decir, qué cosa es una cohorte, qué ventajas tiene, qué limitaciones tiene, cómo se conceptualiza un ensayo clínico y cómo se conceptualiza un estudio transversal y un estudio de casos y controles. Son los 4 grandes diseños que vamos a ver. Y ahí vamos a repasar la parte de las medidas de asociación. Entonces, no es que el tema ya quede cerrado, sino que ya acabamos de ver como la teoría de estas medidas y lo que queda es que ustedes pues practiquen un poco más desarrollándolas, ¿va? Bueno, pues ahí está la liga, vean el video, por favor, y pues disfruten la semana en la medida de lo posible, y pues no sé si hay dudas extra que se quedaron antes de terminar. ¿Alguien se quedó con alguna duda o algo? ¿Cómo vamos? Bueno, entonces practiquen, por favor entren a esa liga para que practiquen, ¿va? Y nos despedimos para vernos la próxima semana. Sí, maestra, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra. Adiós. Gracias, maestra. Adiós, bonito día.